A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. El tema de este día se titula ¿Eres hijo de Dios o del diablo? Como le digo, suena muy duro esta declaración. Suena muy dura esta pregunta. Bueno, como es un tema dedicado a los pastores, ministros, diáconos y todo aquel que tenga una responsabilidad de servicio en el ministerio, les pido que pongan mucha atención. Soy responsable de este ministerio y por lo tanto tengo que hacerles saber los peligros que hay en lo que a veces nosotros estamos haciendo, creyendo que estamos haciendo bien a la obra de Dios, o creyendo que estamos actuando bien, pero que a la verdad es todo lo contrario. Bueno, el título es ¿Eres hijo de Dios o del diablo? Ahora, quiero ir muy despacio. Para empezar, le quiero decir que Dios solamente mira a dos tipos de humanidad. En otras palabras, Dios solamente ve dos tipos de gente. La gente que desciende de Adán y Eva y que fueron dañados por la desobediencia de Adán y Eva y que fueron desconectados de la comunión con Dios por causa del pecado. Estos son llamados hijos de Satanás, por cuanto Satanás se ganó el corazón de Adán y Eva, y la descendencia de Satanás ya vino apareciendo con algo dentro de ellos que se llama naturaleza pecaminosa. Y que por lo tanto esa naturaleza pecaminosa, movida por Satanás, lo conduce constantemente a hacer el mal. Y está la otra parte de la humanidad. La humanidad, que es el pueblo que ha recibido el mensaje del Evangelio, el pueblo que ha creído que Cristo murió y resucitó en su favor, y que al creer que Cristo murió y resucitó en su favor, se ha convertido en pueblo de Dios, se ha convertido en hijos de Dios. Así es que, hermanos, hermanas, les invito a que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. Y una vez más le digo, en estos días hacen falta líderes y sobre todo que den temas, que sean temas, vamos a decir, vitales, temas los cuales o que nos metan en la presencia de Dios o que nos señalen directamente que vamos fuera de la voluntad de Dios. Bueno, comenzaré leyendo la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Grábese esto. Una vez más le digo, ponga mucha atención a las escrituras que le leo y ponga mucha atención también a cada palabra que yo le hablo. No porque yo sea importante, pero porque cada palabra que yo le hablo es inspirada por Dios para respaldar lo que usted está leyendo
y que pueda ser de un entendimiento pleno para que también tenga una respuesta de parte de Dios especial, que Dios produzca fruto genuino y abundante en su vida. Bueno, les quiero comenzar con Colosenses capítulo 2, versículos 20 hacia el 23. Ahora, ¿qué es lo que vamos a atacar en este día? ¿Qué es lo que vamos a descubrir en este día? ¿En dónde nos vamos a centrar en este día? Bueno, nos vamos a centrar en que no debemos movernos por la obediencia de reglas y normas establecidas en la iglesia. En otras palabras, y por eso le digo, grábese cada palabra que yo le hable, porque estoy buscando de miles de maneras hacerle entender lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, no debemos movernos por una regla, por una norma, y buscar de esa manera adorar a Dios o servir a Dios. Tiene que ser la influencia del Espíritu Santo la que se mueva en nosotros, y al final cualquier cosa que nosotros hagamos buena, será el Espíritu Santo el que la provoca, el que la lleva a cabo, y nosotros no seremos más que instrumentos en las manos del Espíritu Santo, quien desde el momento que creemos en Cristo hace morada en nosotros. Por otro lado, nosotros debemos estar conscientes que desde el momento que creemos en Cristo, Cristo glorificado en espíritu mora en nosotros. Y es Cristo glorificado el que debe vivir nuestra vida, tomar las riendas de nuestra vida, tomar el timón de nuestra barca, y Él vivir nuestra vida a manera que sea agradable a Dios. Con esto le digo, ni usted ni yo, ni nadie puede hacer algo que agrade a Dios. Tiene que ser el Espíritu Santo en nosotros, o tiene que ser Cristo glorificado en nosotros. Cuando le digo Cristo glorificado, mi hermano, mi hermana, me estoy refiriendo al Cristo que murió en la cruz, que resucitó de entre los muertos y que está en gloria. Ese Cristo que nosotros escuchamos que murió y resucitó cuando nos predican el Evangelio, es el que ahora está en gloria, después de haber pasado por la muerte y por la resurrección. De manera que ahora, si alguien recibe en estos momentos por la fe el sacrificio de Cristo y cree en su resurrección, esta persona recibe el nuevo nacimiento y ya se queda unida con el Cristo que está en gloria, quien a la vez recibe a esa persona en gloria en su ser espiritual. De manera que Cristo glorificado está en nosotros, y también nosotros estamos en gloria con el Cristo glorificado. Así nos ve Dios en estos momentos. Y recuerde, Dios solamente mira a dos pueblos: el pueblo que está en estado de condenación, que son los que todavía permanecen como descendencia de Adán y Eva, que no se han relacionado con Dios por medio de la fe en Cristo, y los que ya estamos en Cristo Jesús.
Vuelvo al punto. En todas las iglesias cristianas existen órdenes humanos, reglas, normas establecidas por los líderes o por los que iniciaron ese movimiento. Y es triste, es lamentable que esos líderes que en estos días están moviendo una organización religiosa que inició un personaje hace 300 o 400 años, se mantengan con lo que se estableció allá y muchas veces prefieran maltratar al pueblo de Dios, conociendo que el pueblo de Dios no se debe mover por una lista de normas y reglas que se le enseñen, ya sea como tradición o ya sea que se le muestren ahí con letreros en la iglesia. El pueblo de Dios, el creyente verdadero, como le dije hace un momento, debe ser movido solamente por el Cristo glorificado que ahora mora en él, o debe ser movido por el Espíritu Santo que ahora mora en él, porque desde que creyó en Cristo se convirtió en templo del Espíritu Santo. Pongamos atención. Oiga esto. No estoy en contra de que haya un orden en la iglesia y que estemos conscientes que ciertas cosas se deben hacer y ciertas cosas no se deben hacer. No estoy en contra de eso. Estoy a favor de eso. Pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sea el líder o los que dirigen la iglesia los que quieran hacer valer o hacer cumplir esas normas y reglas, y que cuando alguien en la iglesia no las cumpla, lo ajusticien de una u otra manera. Una vez más le digo, estoy de acuerdo con el orden, pero no con el orden que implanta el hombre, el orden que usa el hombre para creer que con ese orden, al cumplirlo, las personas están agradando a Dios. Yo voy con el orden espiritual, donde el hombre y la mujer, que eran descendientes de Adán y Eva, que traían la naturaleza pecaminosa en sí mismos, los cuales solamente hacían el mal, pero que llegan a tener un encuentro con Cristo cuando se les predica que Cristo murió y resucitó, y que ellos aceptan, entonces ahí ya el hombre, la mujer, ya no deben hacer nada. Se recuerda por allá, me parece que Mateo 11:28, el Señor Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Con eso el Señor estaba diciendo, cuando una persona descendiente de Adán y Eva, que están vendidos al pecado, cuando un descendiente de Adán y Eva, que tiene una naturaleza pecaminosa que lo gobierna, viene a mí, esa persona ya no debe trabajar, es decir, ya no debe obrar por sí mismo, ya no debe estar buscando hacer la voluntad de Dios. Cristo, al decir, el que venga a mí descanse, quiere decir, has trabajado, has buscado hacer la voluntad de Dios, pero nada te ha salido bien. Ahora que vienes a mí, como dijo Cristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Desde el momento que vengas a mí, ya no actúes. Ahora déjame trabajar a mí. Ahora tú ya no trabajas, ahora trabajo yo. Acuérdese,
Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Yo tomaré vuestro trabajo. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. No está diciendo, tomarás mi yugo, porque el yugo es un instrumento para dos animalitos. El yugo es un instrumento de madera que en cada extremo tiene una parte recortada donde queda el cuello del buey. De manera que el yugo es un instrumento donde se acomodan dos bueyes para hacer el trabajo del campo. Y aquí el Señor, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, compartan mi yugo. Yo voy ya en un lado del yugo, necesito un compañero. Cuando viene el compañero, se pone en el otro lado del yugo y entre los dos hacen un trabajo. Por si usted no sabía, yo sí sé porque yo lo viví, yo lo trabajé. Desde muy niño mi padre trabajaba con bueyes en la labranza de la tierra. Y siempre hay un buey que es el buey viejo, el buey de la experiencia, el buey que lleva el control de la yunta, por decirlo así. O sea, el que es el responsable. Y por lo regular, el labrador cuando empieza a arar, cuando empieza a escardar, cuando empieza a hacerle la segunda, el segundo trabajo a la milpa, siempre se dirige al buey viejo, al buey que tiene experiencia. Él se encarga solamente con el que tiene la experiencia y el otro puede ser un buey que apenas comienza, porque será movido por ese buey viejo, fuerte, grande, el de la experiencia. Como Dios nos habla acerca del yugo, de la yunta, del buey, entonces veámoslo de esta manera. Dios es el labrador. El Señor se pone como ese buey de experiencia, de mucho tiempo, de mucha fuerza, y pone al hombre como el buey nuevo que apenas comienza a trabajar, a abrir sus ojos. Ojalá, oiga bien lo que le voy a decir, que no haya hermanos carnales, porque con estas expresiones que estoy dando, lo más probable es que se me salgan del camino. Dios habla del buey, Dios habla de la siembra, y Cristo cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo claramente que Él es el de la experiencia, que Él es el fuerte y que necesita a alguien al otro extremo del yugo para poder hacer o llevar a cabo o terminar la labor de Dios, hacer un buen trabajo. De manera que cuando Cristo dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Desde que tú vengas a mí, tú ya no eres el que gobiernas, ya no eres el que mueves. Desde que tú vienes a mí, yo ya estoy en el yugo. Ahora tú te pones en la otra parte del yugo, yo soy el que dirige el trabajo. Tú ya no puedes hacer decisiones, yo soy el que dirijo tu vida. Yo soy el que te llevo en la viña del Señor trabajando, y vas a hacer un buen trabajo entre tanto que te sometas al orden y a que sepas que yo soy el que va guiando el asunto. Ojalá que me esté entendiendo, hermanos, porque esto está maravilloso. Note lo que dice acá. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Vamos a ir por partes. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. En ocasiones no uso la Reina Valera porque no me gusta la forma como lo explica. El español de la Reina Valera a veces no es un español
de los mexicanos o los latinoamericanos. Por eso uso esta versión que dice así, Colosenses capítulo 2, versículo 20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? Ahí me detengo. Piensen esto. Todo orden, toda norma, toda regla que se implanta y que es originada en el hombre, no es lo correcto, no es duradera, no es lo que a Dios le agrada. Y aquí hay algo muy serio. Si usted nota, aquí hay algo muy serio. Por eso, de cierta manera, hoy no uso la Biblia Reina Valera. Porque la Biblia Reina Valera, le voy a decir lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículos 20 en adelante, en la Biblia Reina Valera. Por eso no la tomo en cuenta hoy. La Biblia Reina Valera dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y termina diciendo: en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando nosotros leemos el verso 20 de Colosenses capítulo 2 en la Biblia Reina Valera, descubrimos que dice así: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Si usted nota, cualquier persona, posiblemente en otro país sea diferente, pero yo le hablo por mi país, México. Cualquier persona que no tenga mucho estudio como yo, y quiero decirle que una gran cantidad de creyentes no tenemos mucho estudio, de manera que cualquier persona que lea esto: si habéis muerto en cuanto a los rudimentos del mundo, eso de los rudimentos del mundo, muchos cristianos no lo entienden. Pero yo leo en la Biblia Nueva Traducción Viviente, y en lugar de decir rudimentos del mundo, que serían los principios del orden establecido en el mundo, de lo que se mueve en el mundo, o de lo que es establecido por los hombres que vienen de la descendencia de Adán y Eva, y que están marcados por el pecado y que tienen una naturaleza pecaminosa en ellos. Pongan mucha atención. Aquí el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, está hablando algo muy especial. Como le digo, en la Biblia Reina Valera dice así: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Qué es lo que está diciendo ahí la Sagrada Escritura? ¿O qué está mencionando el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como yo le dije al principio, Dios solamente mira a dos clases de humanidad: la humanidad descendiente de Adán, que está vendida al pecado, que tiene una naturaleza pecaminosa y que solamente busca hacer el mal, la cual es muchísimo más grande que la otra clase de humanidad que Dios ve. La otra clase de humanidad es
aquel grupo de gente que ha escuchado que Cristo murió y resucitó, que recibe aquello por la fe y es reconciliado con Dios y ya se convierte en hijo de Dios. Ese es el otro pueblo que Dios ve, solamente dos pueblos. Uno de ellos es conocido como los hijos de Satanás, el otro es conocido como los hijos de Dios. Ahora, conforme lo que estamos leyendo, nosotros pudiendo ser hijos de Dios, podemos aparecer como hijos de Satanás. Oiga, qué tremendo. Yo sé que estoy siempre en la mira de muchos conocedores de la palabra de Dios y sé que seguramente hay algunos que esperan en cualquier momento echarse sobre mí y avergonzarme. Pero yo quiero una vez más decirle: ponga mucha atención en lo que le estoy leyendo y ponga mucha atención en lo que le estoy hablando. Le dije hace un momento que nosotros, fíjese bien, de pronto, siendo personas que estamos en las manos de Dios y que Cristo está obrando en nosotros y que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, podemos de pronto, fíjese bien, siendo hijos de Dios, podemos de pronto aparecer como hijos de Satanás. Ahora, lo que le estoy leyendo está en una de las cartas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le inspiró a Pablo para que escribiera esta carta y para que atacara ciertas anomalías en la iglesia cristiana. Y esta carta que nosotros estamos leyendo, la carta del apóstol Pablo a los colosenses, es precisamente una carta de exhortación inspirada por el Espíritu Santo y escrita por el apóstol Pablo como el secretario del Espíritu Santo para enviársela a la iglesia en Colosas, que estaba padeciendo de este mal y que estaba enferma de este virus. Una vez más le leo lo que dice la Biblia Reina Valera. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? ¿Qué quiere decir? Que ya los verdaderos cristianos no debemos estar escuchando que nos llamen la atención y nos digan qué tenemos que hacer. ¿No le pasa eso a muchos padres de familia, los cuales tienen que estar constantemente recordándoles a los hijos: no te entretengas en esto, no vayas acá, no vayas más allá? A la hija: no te vistas de esta manera. Al hijo: no quiero que vayas con tales amigos. Eso es lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos. Que no va a pasar Dios toda nuestra vida llamándonos la atención en lo que Él no desea que hagamos, porque nunca vamos a hacer las cosas bien. Como decimos los mexicanos, esto es un cuento de nunca acabar. Quien vive de esa manera vivirá de la misma manera toda su vida. Y de antemano le digo, ese tipo de vida no le agrada a Dios. ¿No le gustaría a usted, padre de familia, que tiene desde que su hijo comenzó a entrar a la adolescencia, llamándole la atención todo el tiempo
en lo que no debe de hacer o en lo que sí debe de hacer. El eterno sermón de los padres que todos conocemos. Siempre al salir, lo mismo, las mismas recomendaciones, siempre hasta que se hace uno viejo. Ya los ancianitos tienen 90 y 100 años los padres y todavía les siguen exhortando a sus hijos que tengan cuidado. Vivir la vida cristiana es la otra cara de la moneda. Dios no tiene que llamarnos la atención en nada. Dios no tiene que estarnos recordando nada, que hagamos así, que no hagamos así, que debemos de ir para acá, que no debemos ir para acá. Dios no tiene por qué estar batallando de esa manera. ¿Pero por qué? Porque si usted ha creído en Cristo, Cristo está unido a usted en espíritu. Ya Cristo en espíritu mora en usted. Y ahí es donde comienza el Señor a obrar, como dijo en Mateo 11:28. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Desde que vengan a mí, dejen de trabajar ustedes. Yo soy el que va a un lado del yugo. Yo soy el buey viejo, el buey de la responsabilidad, el buey del conocimiento, el buey de la experiencia. Ustedes no saben nada, ustedes van a ir al movimiento que yo haga. Entonces, ¿qué problema va a tener Dios conmigo si yo tengo la revelación que Cristo resucitado y glorificado está en mí y que está para vivir mi vida? Cuando yo verdaderamente reconozca que Cristo glorificado está en mí y le ceda el lugar, ya no tengo por qué someterme a un orden por ahí. Y yo le voy a hacer, y yo le voy a compartir cosas que me suceden a mí. Yo constantemente voy a lugares como Centroamérica o ando por acá en México, y muchas veces los hermanos y las hermanas, pero más las hermanas, me exhortan y me dicen: hermano Rodríguez, usted debería de andar con su esposa acá. Usted no debería de andar solo, porque se arriesga mucho, porque un día de estos puede caer en pecado de adulterio. Y yo les digo: hermanos, hermanas, es lo que menos tengo pendiente. Y me dice: no puede ser, hermano, y no diga eso, porque hemos visto a tantos líderes que han caído en ese pecado. Entonces yo les digo: hermanos, es que ustedes no han entendido la palabra de Dios. Si nosotros tenemos la revelación que Cristo glorificado está en nosotros y dejamos que Cristo viva nuestra vida, el Cristo glorificado, fíjese bien, no sabe nada de relaciones sexuales. Eso no está en su diccionario, esto no está en sus sentimientos. ¿Y por qué me he de meter en un problema de esos cuando yo no estoy viviendo mi vida? Mi vida la está viviendo Cristo. Por eso dijo el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Pablo era un hombre de Dios, Pablo no era casado, y yo le aseguro que no le preocupaba la necesidad de su naturaleza física. Pero hermano, ¿cómo cree? Le aseguro que no. ¿Pero por qué? Porque Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, está hablando que su naturaleza física ya él la declaró crucificada con Cristo. Una persona crucificada estaba inutilizada. Una persona crucificada no tenía libertad para moverse de la cruz. Lo único que podía era estar en la posición en que fue clavado.
no tenía libertad para nada más. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, o mi naturaleza física yo la declaro crucificada con Cristo. Y dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, esta naturaleza humana de Pablo sigue viviendo, pero Cristo Jesús, el Cristo glorificado que mora en mí, es el que está viviendo esa vida. Ya no vivo yo. Yo estoy crucificado en la cruz con Cristo. Yo ya no tengo alientos para nada. Yo ya no tengo libertad para nada. Y la vida que ustedes ven que se mueve en Pablo es la vida de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, nosotros en las iglesias constantemente la predicación del pastor, la exhortación del pastor y de los ministros es que no tienen que hacer esto, no tienen que hacer esto otro. En ocasiones yo escucho a predicadores que exhortan al pueblo y que regañan al pueblo y que les dicen es que tienen que hacer esto y tienen que hacer esto otro y no tienen que ser aquí, no tienen que ser allá. Y usted los ve y dice, qué tremendos, esos hombres, qué tremendos. Pues déjeme decirle, esos hombres tremendos que usted dice están igual que el pueblo a quien le están predicando. No son libres para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él mismo está pensando que puede mover a la gente en lo espiritual. Yo no puedo mover a la gente en lo espiritual. ¿Sabe cuál es nuestra misión como líderes? Nuestra misión como líderes es buscar que el rebañito del Señor, o que el rebaño del Señor, o que el gran rebaño del Señor conozca que Cristo glorificado vive en ellos, que el Espíritu Santo vive en ellos. Buscar que ese pueblo tenga experiencias espirituales cuando reconozca que el Cristo glorificado está en ellos, cuando reconozca que el Espíritu Santo está en ellos, llevarlos a unas experiencias espirituales gloriosas. Cuando ellos tengan esas experiencias gloriosas con el Cristo glorificado y con el Espíritu Santo, entonces será el Cristo glorificado quien se moverá en ellos. Entonces será el Espíritu Santo el que se moverá en ellos. Hermano, hermana, ojalá que usted me esté entendiendo y que se dé cuenta de lo que el Señor nos quiere decir en esta hora. Pongamos atención. Una vez más, la iglesia cristiana está enferma. La iglesia cristiana está enferma por los mismos líderes cristianos que somos, porque estamos buscando guiar a la iglesia por nuestra propia presión, por nuestra propia fuerza. Le estamos exhortando a dejar esto y a dejar aquello, a hacer esto y a hacer aquello otro, cuando nosotros no tenemos que ponerles letreros por todos lados para que hagan esto, que hagan aquello. Una vez más, no podemos nosotros en la casa poner órdenes de reglas y normas y todo eso. Hay que buscar desde que la criatura es pequeña, mostrarle el amor. Y que por el amor nosotros le hagamos saber que hay responsabilidades en el hogar. Yo le digo, yo he conocido a niños y adolescentes y a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que en su casa son muy responsables, que las niñas desde pequeñitas hacen muchas cosas y los niños desde pequeñitos hacen muchas cosas que ayudan al hogar.
que ayudan al padre o que ayudan a la madre, y que van sacando la familia adelante, y usted los mira trabajando, y no los mira que van trabajando a la fuerza, los mira que hacen las cosas con mucho cariño, los mira que hacen las cosas con amor. Se adaptaron ya a aquello y ellos sienten un amor especial por sus padres, que a la vez sus padres les enseñaron con amor. Acuérdese, hermano, hermana, todo esto se origina en Dios, y Dios es amor. Una vez más, para todos los líderes de nuestro ministerio, estoy en contra, fíjese bien, de aquello que se conoce como legalismo. Esa palabra legalismo en el cristianismo se refiere al orden, a esas normas, esas reglas que se imponen en la iglesia y que se buscan guardar a toda costa, y que cualquiera que las viole se le tenga como un rebelde. De manera que podemos ver en iglesias que hay un orden muy bonito. Parece que a Dios se le tuviera en un lugar especial, muy especial. Pero si de pronto alguno de los miembros o un ministro comenzara a hacer las cosas que no fueran en el orden que está establecido, o que algún miembro o un ministro violara el orden en que se ha vivido, inmediatamente se le señala, inmediatamente se le tiene por rebelde, por inmundo de cierta manera, y se le desecha y nunca más le vuelven a hablar. Aquí entran muchos detalles. Hay hermanos y hermanas en las iglesias, los cuales creen que las cosas deben ser de cierta manera, en todas las áreas. Y si de pronto alguno de los hermanos que les rodea no hacen las cosas como ellos piensan, para comenzar tienen una discusión tremenda con aquella persona, y de ahí en adelante usted los puede ver que ya rehuyen el encontrarse con aquellos hermanos. Los desechan, ya cayeron de su gracia. Usted va a encontrar a muchos hermanos, a veces uno y otro, parece que son muy espirituales. Usted ve a un hermano acá o a una hermana acá, ve a otro hermano allá y a otra hermana allá, y usted los ve que están llenos de Dios, están bajo una tremenda bendición, pero que no se crucen, que no se encuentren, porque usted ve con toda claridad que ya cuando se van a encontrar, uno se voltea para acá, el otro se voltea para allá, o comienzan a buscarse algo en el bolsillo para no mirar a la persona, o le hacen una seña y le gritan a alguien, o sacan el teléfono y comienzan a hablar un montón de cosas, un montón de tonterías, perdónenme la expresión. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros no nos sometemos a lo que ellos creen que es la forma de agradar a Dios. Entonces, mis hermanos, grabémonos esto. Aquí dice en la Biblia Reina Valera, note esto, dice: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Sabe cuáles son los rudimentos del mundo? El orden, lo que el hombre establece, el hombre que no es espiritual, el hombre que no tiene una verdadera relación con Cristo. Y alguien puede decir: hermano Rodríguez, es el pastor fulano de tal que tiene tantos años sirviendo a Dios.
pues puede tener tantos años sirviendo a Dios y esa persona puede estar haciendo las cosas fuera de la dirección del Espíritu Santo. Aquí en Colosenses 2:20, donde la Biblia Reina Valera dice los rudimentos del mundo, está hablando de los principios establecidos por el hombre y habla del hombre que no es espiritual. Y al hablar del hombre que no es espiritual y que está imponiendo un orden, ese orden no puede ser espiritual, porque la persona no es espiritual, el orden no es espiritual, es una invención humana. Y todo lo que nosotros establezcamos para que los que nos siguen agraden a Dios no sirve de nada, sino es el Espíritu Santo el que a través de nosotros guía al pueblo. Se lo voy a leer una vez más y grábeselo bien. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? En otras palabras, lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, que está en contra de que se nos esté recordando qué tenemos que hacer, porque el hombre no me tiene que recordar a mí qué tengo que hacer. Es el Espíritu Santo que mora en mí el que me tiene que dirigir. Fíjese bien, aunque muchos cristianos, le voy a usar esta palabra mexicana, son unos mañosos. ¿Por qué son unos mañosos, hermano Rodríguez? Porque no caminan bien en los caminos de Dios. Y cuando se les llama la atención y se les dice, hermano, hermana, perdone, pero usted está yendo por fuera del camino, esas personas dicen, yo obedezco al Espíritu Santo, no al hombre. Yo obedezco a Dios y no al hombre. Por eso son unos mañosos, porque ni conocen a Dios, porque si conocieran a Dios no serían tan malcriados que respondan de esa manera, serían humildes. Pero como son rebeldes, entonces responden y dicen, yo me someto a Dios, no a los hombres. Entonces no tienen ningún conocimiento de Dios. Entonces, cuando vemos aquí en la Reina Valera que dice los rudimentos del mundo, quiero que usted se dé una idea lo que dice en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ustedes han muerto con Cristo. Grábese esto. Ustedes han muerto con Cristo desde que ustedes creyeron que Cristo murió. Se declararon muertos con Cristo, unidos con el Cristo que murió. Pero como Cristo resucitó y creemos en la resurrección de Cristo, entonces nos morimos con el Cristo que murió y resucitamos con el Cristo resucitado. Pero desde que creímos en el Cristo que murió y morimos, y creímos en el Cristo que resucitó, y ahora estamos caminando en esta vida nueva, es el Cristo resucitado y glorificado el que debe vivir nuestra vida. Entonces, aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, ustedes, los cristianos, ya no deben estar guiándose o dejándose guiar por esos sistemas humanos. No hagas esto, no hagas aquello, no toques, no aquí, no allá. Dice, no, ese es el sistema del mundo, ese es el orden humano. Y el orden humano, hermanos, tiene que ver con el mismo Satanás. Mire lo que dice acá en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. ¿Qué le parece? Ese orden de que no hagas esto, no vayas para acá, no vayas para allá, cuidado con aquí y cuidado con aquello otro, ese es un orden del mundo. Y todo lo que se mueve en el mundo
es algo que Satanás enseña, pero que no tiene ningún poder para hacer cambios en la persona. Mire lo que dice aquí, si se lo leo todo junto. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Fíjese bien, eso con referente a los órdenes, a las reglas humanas. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Y el verso 22 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: esas reglas son simples enseñanzas humanas esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Mire lo que dice el verso 23. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Y termina diciendo: pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Aquí me voy a detener y aquí voy a terminar. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Se ven bonitas las reglas, las normas, el orden, el estarle recordando a la gente, el estarle exhortando a cada día. Y una vez más hablo con los líderes de nuestra organización. No se pase la vida, hermano pastor, hermano ministro, predicando y exhortando al pueblo que se aparte de aquí, que se aparte de allá, que haga esto, que haga lo otro. Y muchas veces haciéndole sentir que nosotros lo hacemos. Nosotros no lo hacemos. Si nosotros estamos haciendo algo con nuestros esfuerzos, perdóneme, pero no somos cristianos. Es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra a través de nosotros cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo. Termina diciendo el verso 23. Podrán parecer sabias esas reglas, esas normas, porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Mire lo que termina diciendo. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. ¿Qué le parece? O sea, se oye bonito, se ve bonito. Y yo he escuchado a hermanos en la iglesia que cuando pasan esos pastores, esos predicadores que exhortan al pueblo y que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello otro, si no te vas al infierno, y si no haces esto no eres cristiano, y puras de esas. La gente dice: ¡Uy, Señor, cómo nos habló el Señor! Perdóneme, pero no le habló el Señor. El Señor no anda recordándole a cada rato que tenga que hacer esto y esto y esto y esto. Imagínense que así lo hagamos hasta el día que muramos. ¿Terminamos haciendo el bien o todo el tiempo hicimos lo malo? Si todo el tiempo nos están exhortando hasta el último día, no hicimos lo bueno y vamos a otro lado. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos la revelación que estamos unidos al Cristo glorificado, el que dijo: ya no obres tú, déjame obrar a mí. El que dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame, véngase detrás de mí. No dijo: véngase aquí conmigo, no, véngase detrás de mí. Hermano, hermana, esto tiene que ver con la ley, por eso se le llama legalismo, porque se quiere vivir conforme a la ley. La ley, y grábese esto porque es lo último que le digo en este mensaje, con esto comenzamos el otro. La ley ordenaba al hombre que hiciera algo con lo cual podría agradar a Dios. Y si el hombre no lo hacía, le esperaba la condenación. Y el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, dice que el hombre no podía hacer la voluntad de Dios, porque la ley no fue dada para que el hombre hiciera la voluntad de Dios, sino al contrario. La ley fue dada para que le mostrara al hombre su pecado, y que si el hombre buscaba guardar la ley, se iba a hacer aún más pecador en lugar de guardar la ley. Porque la ley
le daba a conocer lo que era el pecado, para que el hombre se diera cuenta que no podía guardar la ley y corriera a Cristo, quien Cristo lo recibía con los brazos abiertos por su sacrificio y por su resurrección, lo justificaba delante de Dios y Dios le daba nueva vida, y de ahí en adelante el Cristo glorificado se mueve en la vida del creyente, o el Espíritu Santo se mueve en la vida del creyente. Hermanos, ¿cuánto se habla en una hora, verdad? Acabamos de cumplir una hora de estarles hablando. Si usted analizara este mensaje una vez más, le encontraría algo que no entendió. Si usted escuchara este mensaje 20 veces encontraría algo que no había entendido.